Dichoso el corazón enamorado. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Santa Teresa de Ávila. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, una vez más me es un placer darle la bienvenida aquí a este espacio, una plática con Neti, desde los estudios de Luz Divina TV en el Domi Mall. En el día de hoy tengo una invitada joven y muy especial. Tiene ya un público que le sigue y que le conoce por un programa también en nuestro canal televisivo, pero sobre todo hoy yo quisiera que ella nos hablara de su testimonio de vida, de su camino de fe, de cómo Dios camina a su lado. Me es un honor darle la bienvenida pues a una cara joven, pero sobre todo a una hermana en Cristo. Bienvenida Gabriela Torres Valerio. Gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy a gusto teniéndote acá en el espacio. Gracias y de verdad aprecio mucho la invitación porque me encantan los espacios donde las personas se dan a conocer y pueden pues dar una pequeña mirada de la fe en sus vidas. O sea, eso me encanta y estoy muy agradecida de estar aquí. Pues para mí es un honor en primer lugar tu tiempo y sobre todo esa labor como joven cristiana que está todo el tiempo destellando chispas. Así es. Dice la palabra que hay que brillar para Él, entonces eso es lo que tratamos de hacer. Amén. De esta forma, Gabriela, yo quisiera pues empezar preguntándote, ¿se puede ser joven en el siglo XXI, año 2025, y vivir los valores de la fe cristiana? ¿Se puede ser joven y vivir bajo los preceptos que invita la Iglesia Católica? Se puede ser. Y no solamente lo digo por mí o por lo que yo pienso, sino porque lo he visto en otros jóvenes, en otras personas y hasta en los santos. O sea, se puede ser. Lo único que aquí lo define sería tu determinación y tus creencias para hacerlo. O sea, eso lo determinará todo. ¿Qué tanto tú amas a Dios como para poder definir que tu vida llevará un balance? De que no es todo, o sea, todo lo del mundo es malo, ni tampoco lo de la iglesia es malo, sino que hago un balance. O sea, mi vida en todo tiene que ser un balance. Para mí eso es fundamental. Entonces, sí se puede ser un joven en el siglo XXI siguiendo a Cristo y llevando, vamos a decir que los reglamentos, en cierto modo, que la iglesia nos presenta. Lo único es que siempre debemos de mantener esa esencia juvenil viva. O sea, en lo que hago en la iglesia, en cómo sirvo, siempre debo de mantenerme yo. Si no te mantienes tú, entonces no es posible ser joven en el siglo XXI que sigue a Cristo. Para mí no es posible. Tienes que mantenerte tú, tienes que mantener tu esencia, porque cada quien sigue a Dios desde lo que es, desde donde está, desde su realidad, desde la etapa de vida en la que se encuentra, y por eso es que nosotros tenemos diferentes grupos pastorales. Por eso tenemos pastoral juvenil, tenemos el grupo carismático, tenemos a la Legión de María. O sea, cada quien sirve a Dios desde su carisma, desde lo que es. Entonces, si tú no sirves a Dios desde tu carisma y desde tu juventud, no es posible para mí. ¿De dónde le viene la fe a Gabriela? ¿La aprendió en casa? ¿La conociste a través de amigos, de abuelos? ¿Cómo te vinculaste a la iglesia? Ok, bueno, a veces, eso es una pregunta muy interesante porque hay veces en las que uno se mira a sí mismo y uno como que analiza su historia de vida y uno dice, ¿de dónde viene mi fe? Y cómo comenzó o cómo Dios la quiso poner en mi vida, cómo me dio la gracia de creer, porque eso es una gracia al final. Entonces, es una pregunta muy interesante porque ha habido veces en las que yo miro mi vida y yo me digo, wow, pero yo conocí la fe, el ir a la iglesia, etcétera, no de la forma en la que mucha gente así que tiene testimonios muy grandes lo dice. O sea, hay personas que te dicen, no, mira, yo estaba en vicios, estaba en adicciones, etcétera, y de tal forma Dios me encontró, etcétera. Yo no sabía nada de la iglesia, pero en mi caso no fue así.
Entonces, realmente yo, desde que nací, yo nací en la cuna de una familia católica. O sea, siempre mis padres me inculcaron el ir a la iglesia los domingos, el servir en la iglesia y tal. Mis padres son parte de un movimiento de parejas que se llama Encuentro Matrimonial Mundial. Y, o sea, siempre me han inculcado eso. Ahora bien, realmente llegó un punto en mi vida, en mi adolescencia, en el que yo iba a la iglesia y servía en la iglesia, pero no porque yo quería hacer eso. Yo lo hacía porque yo entendía que si yo no hacía eso, yo iba a defraudar a mis padres. O sea, yo veía cómo ellos se defraudaban cuando nosotros no seguíamos como esos reglamentos de fe que ellos tenían y que ellos veían como correctos. Y yo no quería que ellos me miraran con ojos de no estoy orgulloso de ti. Y por eso yo lo hacía. Pero realmente, o sea, de que saliera de mí, de que yo lo sintiera en el corazón, de que me impactaba, realmente no. No era algo que a mí me interesaba mucho. O sea, Dios para mí no era una prioridad. Luego, con el tiempo, entonces yo tuve un encuentro con Dios a los 14 años porque leí un libro que se llama Una vida con propósito. Y a partir de ahí yo sentí como cuando Santa Teresa dice que todos tus sueños se te truncaron. O sea, como ese sentimiento de cuando tú dices, wow, pero ¿para qué yo vivo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué de valioso tiene mi vida? Porque yo para ese punto tenía unos ideales de vida muy fundamentados hacia el éxito humano. O sea, yo quería ser una persona independiente económicamente, yo quería proponerme ser una persona que los demás recordaran, una persona de renombre, etcétera. O sea, para mí la definición del éxito en la vida, el sentido de la vida iba en torno a esas cosas. Y de un momento a otro Dios viene y me dice, mira, nada de eso es importante, yo lo que quiero es que tú vivas para que un día tú te encuentres conmigo en el cielo. Y cuando eso me pasó, de verdad que yo sentí como cuando te dan una galleta así, que tú quedas como que, ¿qué? O sea, te quedas como que, wow, pero todo lo que creía era una mentira, o sea. Y desde ahí mi mundo como que cambió, porque yo empecé a vivir para lo que realmente importaba. Entonces, a partir de ahí, mi camino de fe empieza a construirse de manera voluntaria. ¿Qué figuras te marcan en el plano familiar que determinan, pues, tu manera de ser en la iglesia, pero también en la vida social, profesional? ¿Qué figura sienten que es como tu guía, de la que Dios se vale también como instrumento? Bueno, realmente diría que mis padres, en el plano de que siempre han sido personas que me han enseñado el amor desde una forma sacrificada. O sea, mis padres siempre han estado ahí. Y detrás del servicio que tú puedas ver que hay en mí, están mis padres llevándome a un sitio, pagándome algo, haciéndome esto, ayudándome con algo, o sea, aconsejándome. Detrás de todo lo que tú puedas ver en mí, usualmente hay una gran parte que se debe a mis padres, de manera sigilosa y distanciada y tal. No porque ellos no me acompañen como tal, sino porque siempre están ahí. Entonces, yo diría que en ese sentido, en mi ámbito de fe y de todo, en toda mi vida, yo puedo decir que mis padres como que me han inculcado el ser una persona responsable, el ser una persona puntual, el ser una persona como muy entregada en todo lo que hace, el ser una persona exigente, a veces para bien y a veces para mal. O sea, hay tantos valores que están en mí porque yo los aprendí en mi casa. Y yo muchas veces me doy cuenta de cómo lo que tú vives en tu casa te diferencia tanto de las personas. Porque es difícil aprender algo después de que ya estás grande. Es muy difícil. Pero lo que tú ves en tu casa, lo que tú ves en tu mamá, en tu papá, etcétera, eso es al final mucho de lo que tú eres, mucho de lo que te llevas. Entonces, en figuras familiares los mencionaría a ellos. También puedo mencionar a mis hermanos, que también me han impactado porque siempre han estado ahí y me han enseñado desde sus personalidades muchas cosas que yo me llevo. O sea, muchas cosas que yo decido, bueno, voy a coger esto de ti porque esto me sirve mucho. Esta cualidad tuya, este pensar tuyo, esta dedicación que tú le pones a esto o la forma en la que tú haces tal cosa, esto me lo llevo de ti. Porque de verdad que sí, me ha impactado mucho. Y fuera de lo familiar, que no sé si cabe en tu pregunta, pero
Fuera de lo familiar, diría que muchas de las personas que me inspiran y por las cuales yo soy tal vez lo que soy, diría que son las personas que me han guiado a nivel pastoral. O sea, las personas que han sido como mis líderes de pastoral juvenil, las personas que tanto en Ipiza, donde estudiaba, como fuera, los sacerdotes, que han estado ahí para mí en mi camino de fe. Porque son personas que tanto con sus acciones como con sus palabras me han demostrado lo que significa amar a los jóvenes y lo que significa seguir a Dios desde lo que uno es. Entonces, estas personas me han como ayudado a encontrar mi vocación, que entiendo que está muy ligada con la juventud. Y pues son personas que en ciertos momentos de mi día o etcétera, yo recuerdo sus palabras, o sea, me resuenan porque están ahí. Indiscutiblemente, la familia es determinante. Y yo creo que parte de la madurez de la vida empieza cuando yo digo, esto me forma, esto me conforma, esto lo heredé de mis antepasados, de quienes me trajeron. Y a eso le añado yo, pues, esa parte, ese granito, ese toque de autenticidad. Como bien tú decías, eso que yo soy y desde donde Dios también me ama, me acoge, tal cual, y me invita a servir. La labor pastoral, me hablabas de ella ahora mismo. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Perteneces a algún movimiento en especial, alguna espiritualidad? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Cómo te vinculas en ella? Ok. Bueno, realmente en los últimos años yo he vivido muchos cambios por el tema de mudanzas y tal, que a veces pues te desvinculan un poco de donde sirves, de la iglesia en la que sirves. Pero desde muy pequeña, donde nosotros vivíamos, ahí pues cuando yo tenía más o menos 14 también, mi hermana y yo comenzamos una pastoral juvenil y duramos 2 años dirigiéndola y fue muy muy bonito. Luego de que me mudo, entonces sigo participando en la pastoral, pero de manera muy muy lejana, porque en ese momento como que me alejé del servicio como tal, por ciertas cuestiones personales. Y ya finalmente ahora, por así decirlo, a mis 18 años, pues participo en la iglesia, en las misas y tal, pertenezco a la pastoral juvenil de Zona Nivaje y también pues estoy participando con los salesianos, porque soy salesiana, con las hijas de María Auxiliadora más específicamente. Entonces, son muchas cositas al mismo tiempo, pero sí, en eso se resume más o menos mi servicio. Los hijos de Don Bosco, ¿verdad? Los hijos de Don Bosco. Y el carisma de la juventud. Uh-huh. Pues, Gaby, yo quería preguntarte, tú como joven y que vas a la iglesia, ¿qué dificultades has encontrado? Es decir, siendo católica, siendo joven cristiana, en el mundo secular. Es decir, ¿es fácil vivir la fe en el mundo de hoy? ¿Se puede? Tú me decías que sí al principio del programa, pero ¿qué tan fácil o qué tan llevadera es? Ok. ¿Es fácil? No, perdón. Se puede, pero no es fácil. Ese sería el término. Realmente uno se encuentra con distintos desafíos porque obviamente no todos los jóvenes tienen las mismas creencias que tú. Pero sin embargo, Dios siempre te invita a amar y a mirar con los ojos de Él a los demás. Entonces ahí hay una línea muy delgada, muy, muy delgada. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo puedo tener compañeros de clase o amigos que no son personas de fe y tal. Y pues Dios me invita a amarlos igual y de ellos puedo aprender, aunque no sean personas de fe. Sin embargo, eso no quiere decir que todo lo que mis amigos me proponen hacer, yo tengo que hacerlo. Y de que en todos los lugares y en todos los ambientes donde ellos quieren estar, yo tengo que ir. Me explico. Hay personas que me tildan de que algunas veces yo no participo mucho en actividades de la juventud. Dígase, por ejemplo, ir a una discoteca, ir a un bar, etcétera. No es que eso no se pueda, o sea, no es que si tú eres cristiano tú no puedes hacer eso. O sea, no. Simplemente que tengas cuidado de hasta dónde llego. Simplemente eso. Y hay algunas situaciones en las que yo personalmente no me entro
Porque yo no necesito probarlas. O sea, me explico. El padre Wilfredo Martínez, que es una persona que me resuena mucho porque sus palabras me tocan, y lo traigo a colación por algo que dijo en una homilía. Él decía, no todo hay que hacerlo. O sea, no todo hay que mirarlo, no todo hay que pensarlo, no todo hay que oírlo, no todo hay que tocarlo. Puede ser que algo no directamente te lleve a pecar o tal, pero no te hagas la tentación si no hay necesidad. O sea, como que no te conviene tanto. Entonces, yo siento que eso es un poco dificultoso, en verdad, en la vida cotidiana, porque nunca tú debes tampoco volverte como una persona que no vive, o sea, que no tiene una dimensión social, que no comparte con los demás, que no disfruta de su vida y de todo lo que Dios te ha dado. No. Pero tampoco te vuelvas una persona que hace de todo y no tiene límites y no tiene como brechas que tú sabes, hasta aquí llego, hasta aquí doy, hasta aquí es donde yo puedo estar. Como eso ahí es lo que yo siento que más se te puede dificultar. Y pues también yo siento que tú debes de estar muy cimentado en tu fe, o sea, muy bien alimentado para tú poder vivir en el mundo de hoy manteniendo tus valores. En el siguiente sentido, yo he visto muchos jóvenes que son mis compañeros de pastoral y tal, que pasan mucho tiempo sirviendo, pero no pasan casi nada de tiempo con Dios. Y eso es muy, muy controversial. Lo diría muy controversial porque está bien, Dios te llama a servir y es hermoso, y yo encuentro a Dios de formas que no son necesariamente siempre en una oración o tal. O sea, a veces la oración es tú ir a servirle en un baile, en un canto. A veces la oración es tú estar ahí con un enfermo, con un amigo que te necesitaba. A veces la oración es eso. Pero no siempre entiendo yo que tu oración puede estar solamente en el servicio. O sea, nunca alimentar tu fe, solamente dar y dar y dar y dar. Porque entonces ¿de dónde sacas qué hay en ti? ¿Realmente tú estás bien para poder darle a los demás? Entonces, yo pienso que eso también es un tema controversial en cuanto a vivir la fe en la juventud de hoy. O sea, claro, el Señor te llama a servirle, pero el primer llamado que Él te hizo y que le hizo a los discípulos fue el de ser sus amigos, el de pasar tiempo con Él, aprender con Él, alimentarse de Él, y de ahí sale tu servicio. Entonces, yo pienso que eso también es un puntito a tratar en ese aspecto. Y así hay muchos más, pero esos son los que puedo resaltar ahora. Hablabas de la importancia de ese vínculo con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo te vinculas con Él? Ok. Bueno, ¿cómo me vinculo con Dios? La verdad es que muchas veces mi vínculo con Dios es muy personal. A mí me gusta mucho orar y pasar tiempo a solas con Él, en un devocional, en una lección divina, etcétera. Pero muchas veces también mi vínculo con Él es de una manera más espontánea y más divertida o dinámica. Por ejemplo, va a haber días en los que tú vas a ver que yo me levanto y mi oración de la mañana va a ser escuchar el evangelio y tal, o hacer el rosario y tal. Pero va a haber días en los que tú vas a ver que mi oración de la mañana era escuchar música muy, muy animada sobre Dios. O sea, y simplemente disfrutarla y bailarla y cantar el evangelio de forma así, como muy, muy espontánea. O sea, yo pienso que Dios nos invita a pasar tiempo con Él y ser muy reales en lo que hacemos para Él, en nuestro culto, en nuestra adoración, en lo que le decimos. O sea, no vale de nada que yo vaya donde Dios y le monte este espectáculo que de muy bien, muy alegre, muy tal, una sonrisa cuando estoy con Él, si realmente lo que está sintiendo mi corazón no es eso. O sea, si realmente lo que mi corazón siente en ese momento es mucho cansancio, mucho esto, lo otro, porque tal vez en ese momento lo que Dios va a apreciar más es tu sinceridad, es tu ser real. O sea, saber que a Él no le puedes ocultar nada. Entonces, a veces mi vínculo con Dios está muy, o sea, va muy ligado a yo tratar de ser real con lo que tengo en ese momento.
Y pues creo que así sería, o sea, yo encuentro mucho a Dios en hablar con las personas. O sea, yo por ejemplo puedo tener esta plática contigo y puedo recibir mucho de Dios a través de eso. Eh, Recibo mucho a Dios en la Eucaristía. Me encanta visitar al Santísimo, o sea, yo me puedo pasar horas ahí viéndolo y yo no tengo que decir muchas cosas. Eh, y así es como yo me vinculo con Dios. Mi vínculo con Dios no siempre es perfecto. Muchas veces yo hablo más de lo que escucho y esa es una cosa a resaltar. Y a veces también pues escucho, pero quiero poner las cosas más como a mí me parecen. O sea, eh, dime lo que quieres que haga, pero al final lo que yo voy a hacer es un poquito lo que yo quiero hacer, no exactamente lo que tú me dices, porque no siempre lo que tú me dices me parece. Y eso es un punto que yo sigo trabajando, que sigo discerniendo, porque no siempre es fácil hacer la voluntad de Dios. A veces tú le dices al Señor, mándame a donde tú quieras, dime qué tú quieres que yo haga, que yo lo voy a hacer. Pero cuando llega el momento de la verdad, de tomar la decisión de hacerlo, no es tan fácil. Entonces, más o menos así es mi vínculo con Dios. Antes de preguntarte algo más, te escuchaba y me recordaba a San Pablo. San Pablo dice que creemos en un Dios que está en todo y todos. Y los que somos de espiritualidad ignaciana también, así lo sentimos. Somos una fe encarnada, una espiritualidad que cree que hay un Dios que se manifiesta a través de todo lo creado. Y el padre Teilhard de Chardin decía que nada es profano para quien sabe ver desde Dios. Y qué bonito cuando podemos descubrir a Dios no solo en la palabra de un amigo, de un extraño, en la sonrisa de un desconocido, incluso de alguien que anda en la calle y que cruzó mirada con nosotros, así de simple. Y también qué bueno es saber que a veces desde nuestra fragilidad, pues estamos esperando que sea Dios el que tome decisiones por nosotros, porque tenemos tanto miedo de hacernos responsables de nuestra vida que termino yo o escapando desde lo que quiere Dios, que al final es lo que quiero yo, y no desde lo que en verdad siento, que al final es ahí donde Dios quiere que yo actúe. Nuestra humanidad es tan pequeña que en lo personal siento que nunca vamos a alcanzar a ahondar ni abarcar la inmensidad del amor de Dios. Pero rescatando algo que hablábamos ayer, antes del programa y hoy, antes de cámara, pues qué bueno es sentir, qué bueno es ir descubriendo en un proceso que se acaba cuando morimos, que Dios te quiere tal cual eres. Si hoy eres joven y te enamoras, pues ahí también está Dios amándote. Si mañana decides ser religiosa, también ahí está Dios amándote. Porque Dios lo que quiere es que seas libre y feliz con lo que hagas. Desde un estilo de vida, desde otro. En las semanas de ejercicios espirituales de San Ignacio, una de las cosas que uno aprende es eso. Todo es medio, es decir, la vía religiosa, por ejemplo, el matrimonio es medio para llegar a Dios. Pero al final lo que Dios quiere es que el hombre sea feliz, de que el hombre sepa amar en aquello que elija. Eso es lo que quiere Dios. Nos atormentamos tanto en qué tú quieres de mí, pero es básicamente a veces huyendo a asumir una responsabilidad. Yo no me voy a casar porque qué va, la vida del matrimonio es un lío. O yo voy a estar soltero, pero estar solo también es un lío. Si Dios lo que quiere es que ames, sea religioso, consagrado, 2 horas en el Santísimo o 3 haciendo oración esicasta, que en lo personal a mí me encanta la oración esicasta. Y qué bueno que puedas transitar en ese camino y saber de que Dios está en todas partes. No importa cómo o desde dónde lo decidas encontrar. Dios te va a amar igual. No hay un requisito sine qua non para eso. Si ya no soy religioso, Dios no me ama. No, Dios siempre te va a amar. Creas tú que te estás equivocando o creas que lo estás haciendo bien. Ya Dios te ama de manera gratuita. Yo creo que eso es lo más hermoso de ese Dios en el que creemos.
Y como tú decías, no es fácil vivir en un mundo donde cada vez predica más una vida anti los testimonios del Evangelio. No es fácil ser joven en un mundo donde cada vez se distancia más, se aísla más, inclusive de nuestra humanidad, y aún así aferrarse a sostener valores evangélicos. Te agradezco mucho eso. Y volviendo a ese vínculo tuyo con Dios, pues quería preguntarte, en los momentos difíciles, ¿cómo sientes a Dios amándote? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, pero yo siento que Dios siempre está, y a veces yo lo siento en simplemente ir a mi habitación de manera muy real y decirle no me siento bien y no entiendo. Y yo no entiendo por qué tú dejaste que esto pasara. Y yo no entiendo por qué tú me estás poniendo la cosa así, porque yo estoy tratando de hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Y yo no entiendo por qué esto así, así, así. Y eso me pesa mucho, me molesta. O sea, a veces yo siento que Dios está simplemente como para escucharte y para decirte estoy aquí. Y no siempre Dios en tu momento difícil te da una respuesta. O sea, no siempre Dios te va a decir, no, mira, va a pasar así, así, así. Yo voy a hacer que las cosas pasen en 3 semanas, mañana. O sea, no siempre Dios te responde, no siempre Dios te dice lo que tú quieres escuchar. A veces simplemente en tu momento difícil es saber que Él está ahí. Y es incluso tan fuerte a veces porque hay momentos en los que tú, en tu momento difícil, no sientes a Dios. Y eso es muy fuerte. O sea, yo recuerdo que más atrás en mi vida, en un punto un poco fuerte para mí, en temas de pastoral y tal, o sea, estábamos realizando una misión y esa misión no funcionaba. Y esa misión no daba fruto. Y ese trabajo se veía como algo en vano. Y no fueron ni 1, ni 2, ni 3 las veces en las que yo quería decir que simplemente era más fácil dejar todo. Porque esa era la opción más fácil. ¿Cuál de las dos es más fácil? ¿Dejarlo así y pretender que nada pasó? ¿O seguir luchando por algo que tú ves que no anda, que no crece, que no está siendo fructífero, que no está siendo provechoso ante tus ojos? Porque eres tú que lo ves así. Pero las demás personas y Dios tal vez no lo ven de esa manera. Entonces, en un punto tal de mi vida, hubo un momento en el que yo oraba y yo iba donde Dios, con lágrimas, con de todo. Y yo me sentía como que ahí no había nadie. Yo sentía como que mis oraciones, no sé, que eran para el aire, así como, no sé, que se iban. No sé si flotando, no sé si esto, o sea, no, yo sentía que no había nadie. Yo sentía que yo estaba sola en el mundo con esa situación. Y es muy fuerte. Y en la Biblia también esto le pasó a un personaje que no recuerdo bien el nombre, no sé si tú lo recuerdas, pero en el Antiguo Testamento yo creo que fue a Ezequiel, pero no recuerdo bien. Pero esto le pasó a esta persona, que él era alguien muy muy cercano a Dios, o sea, tenía una relación muy íntima con Dios, sentía su presencia, la amaba, y de un momento a otro Dios se fue. No se fue literalmente, sino que su presencia, ese sentimiento que él tenía de saber que Dios estaba ahí, ya no estaba. Entonces fue una prueba. A Job le pasó. Fue una prueba, gracias. Fue una prueba de Dios para saber si tú ibas a seguir estando ahí, incluso aunque tú no sintieras que Él estaba ahí. Porque la fe no siempre se acompaña del sentimiento. A veces tu fe es seguir creyendo y teniendo convicción de algo sin que tú lo veas, sin que lo sientas, sin nada de eso. Esa es la verdadera fe, la que no está basada en los sentimientos, porque si tu fe está basada en tus sentimientos, los días que tú te sientas triste, te sientas mal y te sientas enojado, tú vas a abandonar a Dios. Entonces, eso ha sido como la forma en la que yo me he encontrado con Dios en mis momentos difíciles. Y muchas veces también Dios te puede dar una palabra, te puede dar ánimo a través de una persona, a través de un hermano en la iglesia, a través de un amigo. O sea,
Mira, por ejemplo, tu comentario antes de hacerme la pregunta. Puede ser que tú no te hayas dado cuenta, pero tu comentario me sirvió de mucho. Y no solamente porque me ayudó, porque lo que dijiste es muy cierto. O sea, no, me ayudó mucho porque yo vivo una realidad muy cercana en este momento a lo que tú estás diciendo. Entonces, así, de maneras muy, muy espontáneas, muy tal, Dios te encuentra en tus momentos difíciles. Y Dios te deja saber que Él no te ha dejado, que Él no se ha ido para Asia, para Australia y te ha abandonado aquí en República Dominicana. O sea, que Dios está, pero no siempre Él te va a poner todo como tú lo quieres y en el mapita que tú lo planificaste y como lo diseñaste, porque a veces sus planes son diferentes. Entonces, realmente lo que mencionaste sobre Dios queriendo que seas feliz y como queriendo que tengas una relación muy sencilla con Él, donde siempre sabes que Él te ama, que esa verdad nunca sea alterable. Eso me tocó mucho, porque es algo que yo necesitaba escuchar. Entonces, así yo siento que Dios te va encontrando en cada momento de tu vida, especialmente en los que son bajos y no son tan bonitos y no son los que tú publicas en tus redes, ni pones en tus historias, ni en tus estados, ni nada de eso. Así Dios te encuentra y sí te ve. Y yo siento que Dios, si mirara tu feed y viera estos momentos de dificultad, pues Él también le daría like a esos, porque Él también estaría ahí y te amaría con esas partes de ti que no son tan bonitas y que no son las que tú publicas en tus redes. Amén. Dice San Ignacio que a veces pareciera que la divinidad se esconde porque no la sentimos en esos momentos de desolación. Y entonces San Ignacio lo primero que dice es no hacer mudanza. Y yo siento y he descubierto que es una cuestión de que no es que Dios se esconde. Es que estamos tan aferrados a una idea, nos aferramos tanto a lo que yo quiero, a lo que yo quiero que me diga Dios, que se me olvida que Dios sigue estando ahí. Pero entonces, como Dios no me responde en eso que yo quiero que Él me diga, pues siento que se desapareció. Por eso me encanta, porque San Ignacio dice, pareciera como que se esconde, pareciera. En el Evangelio de hoy, esta mañana, cuando yo oraba en casa, los discípulos se asustan, porque Él aparece sobre las aguas, y lo primero que dice, no tengan miedo. Ellos no estaban esperando que Él también estuviera calmando las aguas. Estaban aferrados a una idea de Dios, a una idea de cómo debería ser Dios, de cómo ese Jesús se vinculaba con ellos. El Jesús amigo, el pescador, el carpintero. Pero en su mente no estaba que también ese Jesús podía caminar sobre las aguas. Y se asustan. Entonces, muchas veces estamos tan aferrados a que Dios nos diga algo, que nos confirme algo, y no nos estamos dando cuenta que Dios está ahí, no se muda, como decía Santa Teresa. Pero tal vez lo que te está diciendo no es por ahí. Entonces hay que afinar el sentido. Volviendo a Teilhard de Chardin, pues nada es profano cuando se sabe ver desde Dios. Dios está todo el tiempo, como bien tú decías, comunicándonos, hablándonos ese lenguaje muchas veces silente, que también tiene letras, que también tiene palabras. Yo te propongo que vayamos a una pausa, Gaby. Gracias por este hermoso testimonio, por esta primera parte. Te invito a que continuemos. Y a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, pues también quédese con nosotros. Siempre es un gusto tenerle acá, en este espacio, desde una plática con Neti. En el día de hoy estamos hablando con una joven cristiana, Gabriela Torres Valerio. Para nosotros es un gusto. Vamos a una pausa y luego continuamos conociendo un poco más sobre la vida de esta servidora de Jesús. Gracias. Queridos hermanos, estamos acá en una plática con Neti. En el día de hoy, conversando con nuestra querida amiga Gabriela Torres Valerio.
Ella nos comenta un poco sobre cómo ser cristiano desde la juventud en un mundo del siglo XXI. A propósito de eso, pues queremos continuar preguntándole a Gabriela, pues, cómo se vive la cristiandad, la juventud, en un mundo con tantas tecnologías, con tanto acceso a la información. Tú ahorita, en la pregunta anterior, yo te preguntaba sobre ese vínculo tuyo con Dios y tú me hablabas del like que Dios siempre nos tiene en momentos buenos y momentos malos. Gabriela, ¿cómo vive un joven cristiano inmerso también o vinculado a la tecnología ahora mismo cuando hay tanto acceso a tanta información y tanta desinformación? ¿Cómo se puede discernir para habitar en el universo de las redes sociales? De acuerdo. Bueno, esa es una pregunta muy vasta, en mi opinión. O sea, abarca muchas cosas y muchos puntos, porque la tecnología está avanzando mucho y está avanzando en todos los ámbitos. Me explico. En Ipiza, donde yo hice mi secundaria, ahí nosotros aprendemos un técnico específicamente. Entonces, el técnico que yo escogí fue electrónica. O sea, que la tecnología para mí no es ajena, no es algo distanciado. O sea, la conozco, la tuve que descubrir. Entonces, en ese proceso de descubrir de qué se trata la tecnología, yo me percaté de que en un cierto aspecto, mi taller era uno que tenía que abarcar a todos los otros. Porque ahora mismo la tecnología tú la ves en los hospitales, la ves en los edificios gubernamentales, la ves en las manos de todo el mundo, porque todo el mundo tiene un teléfono, no importa la edad, no importa dónde viva, no importa nada de eso. O sea, la tecnología ahora mismo está trascendiendo todos los espacios y todos los ámbitos, todas las industrias. Entonces, está arropando, y muchas veces a mí, en lo personal, yo como que me inquieto, me alerto, porque yo digo, hay que saber discernir hasta dónde. Y hay que saber darse cuenta y mirar, no solamente con ojos de, ay, qué chulo, qué bueno, qué wow, sino también mirar quién está creando estas tecnologías, de qué élites provienen, por qué las están haciendo. El hecho de que tú tengas un teléfono y de que haya un proveedor como Claro, como Altiz o etcétera, que te provea ese teléfono, no es solamente porque esas personas quieren tu entretenimiento y quieren tal. No refiriéndome a ninguna marca ni nada. O sea, puse lo de Claro y porque yo tengo Claro, ¿verdad? Pero, o sea, no refiriéndome a ninguna marca. Pero lo que quiero decir con esto es que el hecho de que estas personas pongan en tus manos tantas herramientas, tanto acceso a la información, y que muchos medios de comunicación pongan a tu alcance mucha información y desinformación, como tú lo dices, no es solamente por casualidades de la vida, y no es solamente porque por amor al arte ellos quieren hacer eso, es porque ellos tienen una intención, y muchas veces esa intención no es la más provechosa para ti. Y lo digo en todo el sentido de la palabra. Entonces, quien no está despierto para entender eso, ¿cómo te lo digo? Puede ser una persona bastante ignorante y a quien tal vez las mayores élites empiecen a tratar como todas estas masas que desean controlar. Y eso es un aspecto muy, muy controversial de hablar. No con todo el mundo se puede hablar de ese tema, pero realmente es necesario conocerlo. Y cuando tú te insertas y profundizas en este mundo, tú te das cuenta. Y lo importante es que tú aprendas a darte cuenta, porque si no, con la tecnología, con la información, te pueden manipular. Entonces, eso es un punto ahí, que tú tienes que estar bien alerta de que no siempre los artículos, las publicaciones, todo esto que tú ves tan bonito, tan colorido, todos estos reels que tú ves tan animados, no siempre son con una intención positiva para ti. Y eso es lo primero que tú debes de aprender de ver. Ahora bien, ¿cómo yo entonces, sabiendo todo eso, pues puedo vincular mi fe con esta tecnología? O sea, cómo yo puedo vivir mi fe, participar, ser practicante en la iglesia y tal, con esta tecnología. Pues yo siento que realmente la tecnología nos ha permitido ser misioneros en todo el mundo estando en un solo lugar. Y eso es algo increíble. O sea, yo puedo ser misionera a través de mis publicaciones de Instagram. Yo puedo ser misionera a través de mis reels. Yo puedo ser misionera a través de este canal. Y yo no me muevo de aquí. No quiero decir que no salgan, porque eso es muy chulo, salir de misión. Pero
yo puedo ser misionera a través de todo eso. Y no es algo que tú tienes que ser licenciado en marketing, y que sé yo cuánto, y que sé yo lo otro. No, es algo que desde la sencillez se puede hacer y desde el hambre de conocer, porque ese es otro punto. Hay personas que hacen publicaciones y muchas veces no tienen tanto fruto y tal. Pero a veces tú te puedes dar cuenta de que hay otras personas que además de hacer sus publicaciones de fe, están intentando innovar sus publicaciones de fe. O sea, no están tratando de siempre quedarse en el mismo lugar. O sea, hago mis publicaciones, son muy bonitas y tal. No, o sea, también estoy tratando de darme cuenta qué puedo mejorar, qué puedo innovar, qué puedo adaptar. Entonces, hoy en día yo siento que con tus redes sociales tú puedes ser un misionero. Y tú deberías de serlo, porque tú puedes llegar a muchas personas. Y en vez de tal vez transmitir algo que no es directamente tan positivo, transmite algo que puede ayudarle a alguien, como una pequeña frase, como algo que te impactó del evangelio. O sea, transmite la palabra de Dios a tu forma, a la forma en la que tú te llega ese mensaje, y simplemente hazlo. O sea, yo siempre, desde que he empezado como mi camino de servicio, me ha encantado evangelizar a través de la tecnología. O sea, tú me vas a ver editando cosas, produciendo contenido y tal, y eso me lo vivo, porque realmente es una forma muy bonita de hacer llegar las cosas a los jóvenes. ¿Y qué utilizan más los jóvenes hoy en día? Las redes sociales. Entonces, parte de tú adaptarte a este siglo XXI y a este mundo actual es saber que ahora mismo lo que más se utilizan son estas redes sociales. Bueno, pues si esto es lo que más se utiliza y mi público está ahí, ¿qué yo puedo hacer para evangelizar a mi público desde ese ambiente? Entonces, las redes sociales te abren un mundo grandísimo. Lo que tú tienes que saber es aprender a usarlas, no dejar que se vuelvan una adicción, en ese sentido. O sea, hay momentos del día en los que yo simplemente suelto mi teléfono. O sea, lo suelto porque, o sea, tengo el día entero viéndolo. Cada vez que llega un mensaje, ay. Y no, o sea, hay momentos para todo. Y si tú te llevas, eso nunca va a parar. O sea, nunca va a dejar de haber publicaciones en Instagram, nunca va a dejar de haber TikToks, nunca va a dejar de haber mensajes de WhatsApp. O sea, si tú te llevas, te vas por ahí mismo. Entonces, ahí es donde está la vertiente de si yo me dejo arrastrar por muchas élites que buscan simplemente distraerte para que tú no te des cuenta de los problemas que están pasando en tu realidad. Entonces, yo siento que es un tema muy vasto, pero esas son algunas de las cosas que podemos tomar en cuenta para utilizar nuestras redes sociales. Hay algo muy valioso que tú comentabas al principio. Estamos en un mundo de posverdad donde tenemos una tecnología que está diseñada para atraparnos. Y es irónico que aun y cuando existen cursos, información acerca del tema, documentales muy buenos, información sólida sobre esto, sobre los algoritmos. Incluso se puede ver, tú le das like ahora a algo y luego todo lo que te aparece tiene que ver con eso a lo que reaccionaste, aunque no sea de tu interés. Es interesante como, irónico a la vez, como a pesar de que sabemos todo eso, la gente se enajena y olvida que está cayendo de alguna manera en una trampa, por así decirlo, en una trampa mediática, hablando en términos comunicativos. Gabriela, y me hablabas ahora mismo del canal, me hablabas de tu fascinación por crear contenido para evangelizar. Entrando un poco en el canal, cuéntame de ese programa que tienes aquí, en este canal de Luz Divina TV. ¿Qué te motivó, qué te llevó a crearlo? Un público joven, un canal joven, ideas, yo diría que, como bien tú decías, con aire renovado. Se nota la frescura juvenil en tu programa. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te motivó? Y bueno, me imagino que también tiene que ver mucho con lo que estás estudiando en la actualidad. Sí, está todo muy conectado. Cuéntanos un poco, por favor. Ok, bueno, mira, para ponerlo en palabras muy breves y llanas, siempre, o sea, desde que yo tuve ese encuentro con Dios, del que te platiqué al principio, yo sentí que Dios me dijo que yo tenía que ir a decirle a mis amigos y a los demás jóvenes lo que Él había hecho en mí. Así, muy sencillo. Por eso decidimos iniciar la pastoral y por eso también yo decidí empezar a crear contenido que tuviera que ver con Él. Porque yo quería decirle a la gente lo bonito que yo me sentía
y lo bien que yo me sentía al haber descubierto una nueva forma de ver las cosas. Entonces, desde ahí empieza todo eso. Realmente es un sueño que viene transcurriendo y viene creciendo como un pequeño bebé desde ese entonces. Y cuando cumplí mis 18 años y salí de la escuela, yo decidí que finalmente yo tenía que hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Entonces, ahí es donde comienza. Yani me dio la oportunidad, gracias a Dios. Y no fue fácil, porque no siempre tú encuentras las personas indicadas para apoyarte y tal. O sea, es un proceso conformar un equipo y lanzarse a hacer algo nuevo, porque esto es algo muy nuevo, es algo de lo que yo no sé mucho, o sea, es un proceso, pero hay que tener mucha valentía y así básicamente se fue construyendo todo esto. A medida que ha pasado el tiempo, yo he aprendido mucho y no ha pasado casi nada de tiempo, ¿verdad? O sea, como un par de meses. Pero a medida que ha pasado el tiempo, yo he aprendido mucho porque muchas veces uno se puede ver enrolado en el tema de cuántos likes tuvo mi publicación, cuántos views tuvo. Ah, no, tuvo esto, déjame comprarle publicidad, déjame hacer esto, déjame mandárselo a fulano. Ay, no, tuvo muy pocas vistas. O sea, a veces tú te ves enrolado en todo este tema de que tu valor y de qué tan buena fue tu evangelización o tu publicación tienen que ver directamente solo con los views que tuvo y con los likes que tuvo. Y a veces tú te ves enrolado en todo esto, en esta temática del mundo de que quien tiene más seguidores es el mejor, quien tiene más likes es el mejor. Y está bien, eso mide un poco tu destreza en lo que haces y tal, como influencer y demás. Pero eso no puede ser todo. Y más si tu propósito era evangelizar, no ser famoso. Entonces, eso es algo que me he llevado y que siempre trato de mantener muy bien en mi mente. Porque a veces se nos puede ir la mano en ese sentido. Entonces, Revival ha nacido o ha querido venir como una forma de nosotros romper paradigmas y esquemas en cuanto a lo que es seguir a Dios, en cuanto a lo que es ser católico, o sea, mostrar una nueva forma de vivir la fe. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es lo que recalcaba ahorita. Queremos innovar, no queremos hacer lo mismo de siempre, porque bien sabemos que los jóvenes necesitan algo diferente. Si ellos necesitaran lo mismo que se ha estado haciendo hace décadas o siglos, entonces todo estuviera muy bien y todos los jóvenes estuvieran en la iglesia y todo sería muy nice y muy, muy bien. Pero la verdad es que no es así. Entonces ellos necesitan algo diferente y eso es lo que estamos tratando de hacer con lo que tenemos y con lo que podemos. Y siempre se puede ir mejorando, es lo que pienso. O sea, no tratar de estancarse en un solo lugar. Casi llegamos a los minutos finales de nuestro programa. Yo creo que nuestra invitada de hoy da para una serie televisiva de diversos temas. Pero bueno, ya eso dejaremos la invitación hecha. Y luego te propongo también que podamos hablar de tu proyecto un poco más, el alcance que ha tenido, la recepción que ha tenido en los jóvenes. ¿Qué estudias? Ahorita mencionábamos un poco sobre tu profesión. En la actualidad, ¿qué estudias? Yo estudio comunicación corporativa. Comunicación corporativa. Tú mencionabas algo, la importancia de cristiano, comunicador, pues, cómo comunico la verdad de Dios en el lenguaje del mundo, en el lenguaje actual, por así decirlo. Cristo se encarna en esta realidad, Cristo no se encarna en una realidad etérea. Y qué bueno escucharlo de ti. Y te agradezco que tengan ese proyecto, que el Espíritu les siga moviendo. Y como Dios Amén. lo suscitó, así lo va a seguir impulsando. Amén. Ya no nos queda tiempo para más, pero yo quiero que nos digas, un joven que te ve hoy, una joven, una amiga que te ve hoy en este espacio, que escucha tu testimonio de vida, pues, ¿qué le recomendarías a cualquiera que te escucha, sobre todo a los jóvenes, desde Dios como cristiana, como seguidora de Cristo, pero también como evangelizadora, como comunicadora, como hija de padres cristianos, como joven que vive esta realidad que no es ajena a nadie? Bueno, creo que lo que yo recomendaría, que pueden ser muchas cosas, pero debo elegir una. Creo que lo que yo les dejaría es que siempre traten de ser muy auténticos y muy reales con lo que son. En el sentido de que Carlos Acutis lo decía, muchos
nacen como originales, pero mueren siendo fotocopias. Y eso tiene que ver con todo. O sea, tu autenticidad como persona impacta toda tu vida, todos los ámbitos de tu vida, profesional, académico, familiar, o sea, todo. Sea auténtico en todo. Y no trates de agradar a los demás con tu vida, porque al final tu vida la eliges tú. Y quien la va a vivir y quien tiene que ser feliz en ella eres tú. Y siempre busca que tu sonrisa, que lo que tú brindas a los demás sea genuino, sea poco o sea mucho. Y eso es un consejo que le doy a los demás, pero lo doy especialmente porque me lo quiero dar a mí. O sea, porque yo lo quiero poner en práctica todos los días. Ser real y que si yo de verdad te brindo una sonrisa hoy, es porque de verdad en mí está darte una sonrisa. No porque era lo bonito de hacer, no porque era lo que se vio bien, no porque era lo que había que hacer porque había alguien viéndome. O sea, porque de verdad yo me siento así. Y si yo no me siento así, déjame trabajar para yo sentirme así. Déjame yo también esforzarme, así como me esfuerzo por las cosas de Dios, por las cosas de la escuela, por las cosas de mi familia. Déjame yo también esforzarme para que lo que yo dé a los demás sea lo que verdaderamente hay dentro de mí. Y lo resumo cuando Jesús te dice, ama a los demás como te amas a ti mismo. Amén. Entonces es muy importante. Con una frase, Gabriela, ¿cómo resumirías tu vida? O con una palabra. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Una frase o una palabra. Bueno, hay una frase de una santa. Déjame ver si de acuerdo. Santa Catalina de Siena, que dice que cuando nosotros seamos lo que de verdad fuimos creados para ser, vamos a prender el mundo en fuego. Esa sería una frase que yo diría que definiría un poco mi persona. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu valentía, tu coraje, tu alegría, tu manera de vivir de forma auténtica la fe. Que tu vida siga siendo testimonio desde donde escojas servir a Dios. Acuérdate, allí donde estés, Dios siempre te ama y desde allí vas a ser luz, vas a ser fuego para otros. Estamos llamados a eso, a ser fuegos que encienden otros fuegos. Que Dios te siga bendiciendo, que nos siga permitiendo hacer camino, no solo en este programa, sino también al servicio de la iglesia, pero sobre todo al servicio de ese Cristo que nos invita a entregarnos desde una vida auténtica. Muchas gracias, Gabriela, y pues qué honor. Amén. Gracias a ti por invitarme, de verdad que es una experiencia que me llevo muy, muy dentro en el corazón, porque me gustó, porque fue una oportunidad de llevar el evangelio de una forma diferente, como lo que hemos estado platicando desde el principio. Entonces, igual las bendiciones para ti, igual todo lo bueno para ti en el camino, y ojalá que podamos seguir haciendo camino en todos los sentidos, como tú lo dijiste. Ya no nos queda tiempo para más. Queda la invitación hecha para futuros proyectos, eso sí. Así es. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, ha sido hoy una plática con Neti, un encuentro verdadero, alegre, con nuestra querida Gabriela Torres Valerio. En el día de hoy ella nos comentó sobre su testimonio de vida como joven cristiana y aquello que hace desde lo que Dios le invita. Yo le agradezco por su tiempo, por compartir pues presencia también desde el otro lado de la pantalla con este espacio. Yo les saludo desde acá, desde el canal Luz Divina TV, en los espacios del Domimol. Como siempre, le dejo mi cariño y mis mejores deseos de bendiciones. Gracias.